Hola equipo, ¿qué tal estáis, chicos? Bienvenidos una nueva masterclass. Empezamos ya, qué ganitas tenía de estar por aquí con vosotros. Hoy vamos a seguir hablando aspectos importantes para seguir preparando la operativa. Bueno, ya está hablando con vosotros a través del canal de Telegram, a través del canal de Instagram, así que por ahí también podéis ir echándole un vistazo. La parte de hoy tiene que ver mucho con el tema de especular. Siempre he comentado, bueno, algunos aspectos sobre, sé que hay mucha gente que usa la palabra apostar en trading y demás, que yo siempre lo he dicho que estoy muy en contra. Bueno, hoy vamos a ver cosas de ese estilo. Si me podéis confirmar, chicos, si me podéis ver bien, podéis ver bien la pantalla, el audio, podéis escucharlo. Ya veis, estamos con cambio de estética. Muy chulo, a mí me ha encantado. Cuando me pasaron las presentaciones nuevas, la verdad es que me han gustado mucho. Vale, muy bien. Muchas gracias, Rafael, por confirmar. Me decías que de tu lado todo ok. Sara, también, por lo que veo, me estabas diciendo que todo correcto, todo bien. Vale, vale, genial. Paula, igual, Juan. Perfecto, Alberto, también me estabas diciendo que todo bien. Vale, chicos, muchísimas gracias por confirmarme. Entonces, bueno, pues vamos a empezar ya, en vista de que está todo ok, está todo bien. También me decía Vinicio. Vale, perfecto. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. De lo que se trata, sobre todo, sé que estos webinars los estoy dedicando a una parte como muy psicológica. Bueno, hay determinados aspectos, obviamente, que cuando estamos haciendo trading tenemos que conocer. Entonces, voy a ir hablándoos de ellos. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, cualquier cosa, paradme. En el momento en el que lo necesitéis, que ya lo sabéis, que yo siempre os lo digo, que encantada de poder ir resolviendo las dudas que vayáis teniendo. Si hay algo que doy por hecho, algo que no se entiende bien, vosotros paradme. Vale, entonces, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? La primera parte son 4 sesiones, recordad, hoy martes, el jueves y la semana que viene igual, martes y jueves. Pues hoy lo que vamos a ver son los patrones que sabotean la operativa. Quiero ahondar más en un tema que ya nosotros estuvimos tratando. Claro, obviamente cuando nosotros empezamos a hacer trading, tenemos que saber en qué nos equivocamos, qué estamos haciendo mal, porque muchas veces a lo mejor si tenemos malos resultados no se trata de cambiar radicalmente toda la operativa, es simplemente ver posibles errores, fallos que a lo mejor estamos cometiendo y solo necesitamos cambiar algún pequeño paso para cambiar de una operativa que no es consistente a una operativa que sí lo es. Yo me lo apuntaría, ¿vale? Si fuera vosotros, si tenéis un papel, apuntároslo por esas pautas, porque es muy probable que si vosotros las tenéis apuntadas y luego cuando tengáis un hueco vayáis haciendo repaso, podéis comprobar efectivamente, pues oye, mira, si esto lo estoy haciendo mal, a lo mejor en lugar de cambiar mi estrategia entera, es solo cuestión de cambiar algún pequeñito paso, que es lo que me va a ayudar realmente a pasar de eso, ¿no? Pues de una cuenta que no tengo casi beneficios o a lo mejor incluso estoy teniendo pérdidas para ir mejorándola. Porque al final reservad, recordad que no es solamente eso, al final el decir tengo una operativa consistente o no, hay muchas veces que a lo mejor podemos decir, oye, pues sí, tengo una operativa consistente, que me está dando buenos resultados, pero quizás puedo hacer que sea todavía más consistente, es decir, que sea más eficiente, conseguir mejores resultados, a lo mejor un porcentaje de aciertos también mayor. Yo cuando conseguí una cuenta que me daba buenos resultados, ya pasados los meses, veía que tenía consistencia, que me iba dando rentabilidad, no decidí quedarme ahí, ya está. Pues oye, si puedes ir un paso más allá y puedes conseguir a lo mejor cada vez tener más porcentajes de aciertos y tener mejores resultados, todo lo que sea mejorar está muy bien. Entonces, siempre os digo que conformarse no es bueno tampoco. Vale, entonces, a ver, realmente, fijaros, bueno, algo que quería comentar, sobre todo, dice, no son del mercado, sino tuyos, ¿vale? Los problemas, porque muchas veces que nosotros cuando a lo mejor cometemos algún error, tendemos a pensar que no, es que el mercado está muy difícil, es que esto es muy complicado, esto, sino que realmente hay veces que no es porque sea difícil o no es porque el mercado esté complicado. Algunas veces, oye, pues podemos cometer algún error y eso es lo que nos lleva a que los resultados no sean los que nosotros estamos buscando o al menos los que de manera lógica deberíamos tener, ¿vale? Porque ves que podemos estar buscando resultados que son irreales, objetivos demasiado grandes, pero sí que de una manera objetiva, por ejemplo, el sobreoperar
ya hablamos una ocasión sobre ello, puede sabotear la operativa. Querer estar en todas las oportunidades. Ya no solamente cuando decimos sobreoperar, siempre tendemos a hablar de un apalancamiento demasiado grande, pero por sobreoperar también hacemos referencia al hecho de abrir demasiadas operaciones. Oye, si yo tengo en el eurodólar, en la libra dólar, en el dólar, ya imaginaros que de repente yo veo que hay varias confirmaciones de entrada que se están dando, si me puedo permitir abrirlas, ok, pero si llega un momento en el que tengo el margen ya que está un poquito más limitado, pues al final lo único que puedo conseguir realmente es que al final, bueno, pues llega un momento en el que nosotros quizás no, no podemos permitirnoslo, y no porque a lo mejor las entradas vayan a salir mal, sino porque al fin y al cabo, bueno, pues nosotros sabemos que realmente a la mínima que se vaya un poquito en contra, porque al final el movimiento de mercado no siempre es en línea recta, puede hacer algún tipo de retroceso, pues voy a llegar quizás a unos límites de margen que no me pueda permitir, y eso pues puede hacer que alguna operación se cierre o que pueda perder un capital al final de mi cuenta. Y mi objetivo es no perder capital, al menos no de esta manera. Miedo a perderte el movimiento también. Hay mucha gente que entra antes de tiempo por ansiedad, porque piensan que si no entran ya se van a perder una grandísima oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay que entrarse en la peor zona cuando ya el precio está extendido. A lo mejor he visto yo un impulso muy fuerte por parte del activo, pero yo aún así quiero seguir operando, quiero seguir trabajando. Entonces, eso también es un error. Venganza contra el mercado también. Oye, pues es que he perdido una oportunidad que había abierto, he perdido capital, pero la cosa no se queda aquí. Yo tengo que abrir una entrada como sea ya porque tengo que recuperar lo que acabo de perder. Eso es lo que se llama lo de la venganza contra el mercado, para intentar recuperar lo perdido. Ahí, claro, ya no está entrando una manera lógica de operativa, sino una manera más impulsiva de querer recuperar, de entrar como sea, sin mucha lógica, sin mucho sentido. Entonces, lo que nos dice es totalmente correcto. Suele multiplicar las pérdidas, ¿vale? Y siempre lo he dicho, el operar sin una lógica, sin un sentido, es totalmente irracional, no es lógico, no debería hacerse nunca y puede llevar a este tipo de situaciones. Entonces, hay que intentar evitarlo por encima de todo, y la experiencia, creerme, es lo que muchas veces hace que termines mejorando. Porque yo sé que hay muchas veces, yo me canso de decírselo a la gente, todas estas cosas, que hay que evitarlas. Y yo sé que hay mucha gente que me hace caso, pero yo sé también que hay mucha gente que aún así no pueden controlar los impulsos, cometen estos errores, les sale mal, se equivocan, terminan perdiendo capital. Y lo único que hace que su operativa luego ya a partir de ese momento mejore es el hecho de, bueno, como me he equivocado, me ha ido mal, ahora ya sí voy a hacerlo mejor. Entonces, os lo digo porque hay gente que necesita equivocarse, necesita que las cosas le salgan mal para empezar a operar con lógica. Bueno, yo que sé que cada persona tiene su proceso, al final no todos somos iguales, pero sí que tener mucho cuidado, ¿vale? Y al final lo normal es intentar evitar situaciones más complicadas que nos puedan poner en un momento más difícil también. ¿Qué más? Otro patrón que puede llegar a sabotear nuestra operativa. De hecho, estos son los más habituales, son los más frecuentes. Estoy segura que si no es ahora, en algún momento os habéis identificado con más de tres, seguro. Mover o quitar el stop loss. No, pues oye, inicialmente hay mucha gente que dice, oye, venga, yo sí, voy a poner el stop loss. Lo ven así muy fácil, pero ojo, entro en el mercado y el gráfico no va directo a alcanzar mi objetivo, sino que yo veo que empieza a retroceder, incluso se empieza a acercar un poquito al stop loss. Entonces la gente, claro, de manera teórica había colocado el stop loss, el trader, diciendo, oye, pues yo sí acepto mis pérdidas, que en la parte teórica suena muy bonito, pero luego ya a la hora de la verdad ven cómo se va acercando al stop loss, ven que tienen cierto riesgo de que el gráfico termine cerrándoles la entrada, y dicen, no, en la teoría suena muy bien, pero ya viviéndolo no quiero tener ninguna pérdida. Entonces lo que hacen es directamente quitar el stop loss. O lo modifican o lo dejan un poquito más lejos, con lo cual eso ya, os lo he dicho, es totalmente incorrecto, porque estoy arriesgando ya más cantidad de la que me corresponde. Si yo había colocado mi stop loss representando un 1,5% del riesgo, si lo quito es una locura, porque obviamente ya no estoy gestionando el riesgo, pero si lo empiezo a modificar en mi contra, ¿qué ocurre con eso? Pues al final, en lugar de un 1,5, a lo mejor lo paso a un 3, a un 4, un 5, un 10%. Entonces, gran error también, ¿vale? Dejar correr las pérdidas esperando a que el mercado se gire. Al final es, mira, yo realmente no quiero perder,
Estoy segurísima en esta operación que estoy abriendo, estoy segura de que el mercado va a ir en la dirección que yo quiero, así que voy a quitar el stop loss porque tarde o temprano esto se girará. He oído esa frase, este tipo de cosas las he oído cientos de veces y es una locura, ¿vale? Es decir, ¿por qué tienes la certeza? Realmente yo creo que al final es, más que certeza, es un autoconvencimiento que nos queremos hacer en un momento dado para quedarnos tranquilos, como diciendo, estoy haciendo lo correcto. Sabemos por dentro que no lo estamos haciendo bien, pero queremos convencernos de todo lo contrario. ¿Qué pasa? Que el drop down, al final, lógicamente, es desproporcional, dice psicológicamente desgastantes. A ver, yo sé que los que hayáis hecho trading, sobre todo con una cuenta real, sabéis de lo que estoy hablando. Ahora, ya espero que no, quizás son muchos todavía sí, pero los que habéis empezado, estáis empezando o en algún momento empezasteis a hacer trading, ¿no sentisteis ansiedad cuando perdisteis una operación, cuando veíais que el precio se iba en vuestra contra, o perdíais una cantidad que no os podíais permitir? ¿No os sentíais como desanimados, sin ganas de hacer nada, os sentíais hasta mal? Todo esto de estar desanimados, no querer nada, no tener ganas de nada, es cuando asumes una pérdida que no te puedes permitir. ¿No os hacéis una idea de la tranquilidad? Bueno, los que lo habéis hecho sí, pero no os hacéis una idea, los que no lo habéis hecho, la tranquilidad, la paz de decir, oye, bueno, toca el stop loss, no pasa nada, está todo cerrado, todo liquidado, sigo con beneficio, estoy haciendo bien las cosas, mi balance final es positivo. No hay nada más relajante y más gratificante que eso. Cerrar ganancias demasiado pronto, también hay mucha gente que, bueno, oye, pues tiene miedo de, oye, voy con un poquito de beneficio, ¿vas a echar a girar? Salvo que se ha fundado, porque hay muchas veces que es verdad que sí hay riesgo de que el mercado retroceda y hay que cerrar, pero en muchísimas ocasiones hay mucha gente que cierra por miedo a que se gire, que se dé la vuelta, a ver si esto me va a ir con pérdida. Entonces, a lo mejor cierran con pérdidas bastante grandes y cierran con ganancias muy pequeñitas. Y esas ganancias pequeñitas es simplemente porque he cerrado corriendo cuando he visto que iba a mi favor, porque no quería que se me diera la vuelta, no quería asumir ninguna potencial pérdida. Esto que os estoy diciendo es súper habitual, ¿vale? Es muy, muy frecuente y al final nosotros lo que tenemos que hacer es creer en nuestra operativa. Si yo he puesto un determinado objetivo, me tengo que creer ese objetivo que he puesto. Cerrar ganancias demasiado pronto, que esto es lo que he dicho, invertir más de lo debido, también, ¿vale? Esto lo he comentado antes, el sobreapalancamiento hacía referencia y os estuve comentando cuando hablaba del sobreapalancamiento sobre el hecho de abrir muchas operaciones, abrir en varios activos cuando a lo mejor con el margen no me da para más y no me lo puedo permitir, pero también el sobreapalancamiento, el lotaje alto, es decir, abrir operaciones más grandes de las que me corresponden. Si yo he hecho mis cálculos y a lo mejor, según la cuenta que tengo, puedo abrir 0,3 lotes, ¿por qué abres 0,5? ¿Por qué abres 0,6? ¿Por qué abres 0,7 si no te corresponde? ¿Por qué? Porque lo único que estás pensando es en todo lo que quieres ganar. Y pensando en todo lo que quieres ganar, terminas olvidando en lo que puedes perder. Y es algo que nunca tenemos que dejar atrás. Lo más importante es lo que puedes perder. Es decir, cuando vosotros vayáis a abrir una entrada, nunca penséis en, puedo ganar todo esto, puedo incrementar mi cuenta hasta esta cifra. Gran error. Cuando vosotros vais a abrir una operación, lo primero que tenéis que pensar es, si esto sale mal, por mucha certeza, por mucha seguridad que yo me quiera dar, si esto sale mal, ¿cuánto me puedo permitir perder? Y si me puedo permitir perder X cantidad, no voy a arriesgar más. Me tengo que quedar con lo que realmente me puedo permitir perder. ¿Vale? Entonces, bueno, dice creer que con una operación vas a recuperar todo, algo muy habitual. Hay mucha gente que de repente abre una operación muy grande porque es que antes tuve una pérdida y necesito recuperar esto. Entonces, bueno, le deja pasar unos pips corriendo, cierro, que cojo ese beneficio, recupero la pérdida y ya está. Y nadie tiene la certeza de nada. Hay mucha gente que hace esto diciendo al mínimo movimiento gano muchísimo, pero claro, como se te vaya un poco en contra o bastante, vas a terminar perdiendo mucho dinero, incluso todo el capital. Mucha gente por intentar invertir de esta manera para recuperar lo que he perdido, algo impulsivo para unos pocos pips y cierro, se han cargado cuentas enteras. Yo eso lo he visto. Hay que ser muy estricto, hay que ser muy disciplinado, tomarnos las cosas muy, muy en serio. Dice, genera presión emocional y errores en la gestión. Es tener mucho cuidado con el operar por encima de nuestras posibilidades, ya sea porque quiero incrementar mi cuenta, ya sea porque quiero recuperar algún capital que haya perdido antes. Me decías, Rafael, ¿se puede recuperar el margen perdido? ¿De qué manera? El margen perdido no entiendo. A ver, realmente vosotros tened en cuenta que cuando abrís una entrada, el broker os retiene un margen. Ese
margen luego se devuelve según el capital que tengáis en la cuenta en el momento actual. Si esa operación ha dado pérdidas y tenéis menos capital, obviamente el margen se ve reducido porque al final no tenéis tanto dinero. Si la operación que habéis abierto sale bien, esto se traducirá en un aumento de margen. Pero el margen perdido, o es que el margen no se pierde, el margen se retiene, pero luego cuando se cierra la operación el margen vuelve otra vez, ¿vale? El margen no se pierde nunca. Vale, fijaros, ¿cómo identificar si estos patrones te afectan? Porque claro, nosotros primero tenemos que ser conscientes oye, pues, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? O qué tipos de problemas se suelen cometer habitualmente en el momento en el que nosotros queremos mejorar. A lo mejor, de momento o de primeras, digo, oye, yo creo que el error que cometo, porque me salen mal mis entradas, es este. Está muy bien el poder ser conscientes, a lo mejor un fallo, algo que no estamos haciendo bien, pero luego también viene repasar de manera más, bueno, más general los errores habituales que se cometen en trading, porque a lo mejor no somos conscientes de que algo que hacemos está mal, es un comportamiento que es erróneo y bueno, pues a raíz de leerlo digo, vale, pues mira, sí, es verdad, efectivamente este error es un error que estoy cometiendo y decido sumarlo también a la lista para poder tener mejores resultados. Entonces dice, revisa tu diario de trading, ¿qué motivo anotaste para entrar? Esto lo vimos, ¿vale? Esto hace referencia a lo que estuvimos viendo el otro día, donde yo os comenté que tuvierais un diario de trading donde ibais reflejando las entradas que ibais abriendo con los resultados y demás, y que también pusieseis, oye, pues mira, esta me ha salido mal. ¿Por qué? ¿Por qué he cometido este error? Por ejemplo. Entonces, errores que vosotros cometieseis, si los ibais anotando, luego a la hora de leerlos podréis ver un error habitual que cometéis y eso os ayuda a haceros una autovaloración autocrítica, constructiva, para poder mejorar en ese punto y decir, vale, oye, pues mira, esto es lo que estoy haciendo mal, perfecto. Voy a centrarme en corregirlo para no volver a cometerlo. Fijaros, pregúntate antes de cada operación. Esto a mí me gusta el enseñarlo porque al final, cuando vais a abrir una entrada, cuando ya lleváis más tiempo, tenéis más práctica, más experiencia, ya no hace falta. Pero hay mucha gente que dice, oye, yo cuando estoy entrando, ¿cómo sé si a lo mejor estoy entrando correctamente? O si es algo más de psicología, sobre todo, y realmente no tengo ninguna oportunidad de entrada y estoy a lo mejor entrando por impulsos, porque hay veces que sí es muy evidente, pero hay otras veces que incluso nosotros nos llegamos a preguntar si estoy igual de lúcida a la hora de tomar decisiones después de que una operación haya salido mal y a lo mejor me la haya tomado mal y cómo hay que identificarlo. Entonces, lo de revisar tu jornal, lo que hemos dicho, obviamente, a lo mejor corresponde con un error que cometo habitualmente y lo tengo que corregir, pero siempre preguntaros antes de cada operación. Primero, ¿estoy entrando porque mi sistema lo dice de manera objetiva? ¿Habéis hecho vuestro análisis completo y demás? ¿O porque tengo miedo a quedarme fuera? Si es la primera, adelante, se puede entrar. Si es la segunda, alarma roja, nos mantenemos al margen y esperamos. Otra pregunta importante, ¿estoy ajustando el lotaje porque tengo un plan o por impulso? Si decís, oye, no, sí, yo estoy ajustando mi lotaje, he hecho el cálculo de la operación, lo que me corresponde, teniendo en cuenta que quiero arriesgar un X% de la cuenta, teniendo en cuenta que tengo este capital, que voy a colocar aquí el stop loss, con todo mi análisis tengo que abrir este tipo de operativa, un lotaje determinado, o no, es que he abierto esto porque me parece una cantidad bastante buena, entonces es que no quiero perder nada, quiero recuperar dinero que he perdido, quiero incrementar más rápido mi cuenta. Si es la primera parte, perfecto, se puede abrir. Si es la segunda, ojo, no se puede abrir, nos mantenemos al margen, revisamos bien el cálculo del tamaño de la operación que me corresponde para esa operativa en concreto y yo luego es cuando llega el momento de efectivamente tomar decisiones de entrada. Como veis, es un plan bien estructurado. Si notas emociones fuertes, ¿vale? Del tipo de ansiedad, euforia, rabia, señal clara de que un patrón te está manejando. Si veis que no estáis tranquilos, simplemente, oye, pues yo es que estoy entrando porque quiero ganar más o porque quiero recuperar algo que he perdido, porque es que, joder, hoy no he abierto ninguna entrada y es que necesito abrir aunque sea aquí. Cuidado, ¿vale? Entonces ahí sí que estaríamos siendo manejados por patrones de manipulación. Por lo tanto, el centrarnos en evitarlos es imprescindible si queremos avanzar como traders, si queremos tener un futuro y luego lo más importante también si queremos hacer crecer nuestra cuenta de manera consistente. Vale, más cosas, fijaros. Algo que vamos a estar viendo también es cómo romper estos patrones. Una vez que nosotros nos hemos centrado en identificarlos, en ver cómo nos pueden afectar, ¿vale? Lo primero
es diseñar un plan y respetarlo. Esto ya lo comenté, si tenéis una estrategia ya creada, ya diseñada, hay que seguirla y no hay que caer en la tentación de saltarnos algún paso, porque a lo mejor de repente yo digo, ay no, mira, aquí creía, según mi estrategia, que tenía una oportunidad de entrada, iba a aprovecharla, pero es que este patrón de confirmación no se cumple. Me mantengo al margen, hay mucha gente que no, hay mucha gente que dice, oye, bueno, da igual, este paso, si no se ha cumplido, seguro que se cumple dentro de un rato, voy a entrar ya, que no quiero seguir esperando. Y al final, si tienes un plan, lo has diseñado, esta parte está muy bien, pero ¿de qué te sirve tener un plan si no lo estás respetando? Es oro, ¿vale? Es decir, los que tenemos un plan de trading, una estrategia de trading, que encima sea consistente en el tiempo, que sea rentable, tenemos oro. El problema y la pena es que dices, sí, tengo oro, pero no la estoy respetando, entonces no me sirve de nada. Es súper valioso, ¿vale? Conseguir es algo que cuesta años, cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero merece la pena. En el momento en el que tienes un plan de trading, una estrategia que te da buenos resultados, que funciona bien, es una maravilla. Riesgo fijo y controlado, ¿vale? Siempre, pues, si yo ya llego a la conclusión de que tengo alguna oportunidad de entrada, voy a gestionar bien el riesgo, no la voy a liar, porque por muy buena que sea esa estrategia, yo sé que alguna entrada va a tocar el stop loss. Y el hecho de que no pierda una cantidad de dinero que pueda ser importante, al final es lo que me va a crear esa garantía, ¿no? El colocar bien el stop loss. Entrenar la paciencia, ser pacientes, obviamente, si un día no puedo operar o tengo que esperar a determinada hora para operar, para tomar decisiones, pues me espero, ¿vale? Pero no es en plan de, no, es que no puedo esperar, tengo que entrar ya, como sea, tengo que aprovechar. El mercado va a estar ahí, el mercado no se va a ir. Los que nos podemos ir somos nosotros si no hacemos bien las cosas. Acepta la pérdida como parte del juego, importante marcarlo subrayarlo, marcarlo en amarillo porque es importantísimo, ¿vale? La pérdida es parte del juego. No es motivo ni de desanimarse, ni de llorar, ni de nada. Es parte del juego y al final por eso tenemos simplemente que controlarla, ¿vale? Y bueno, y si la controlamos bien, hacemos bien las cosas, pues oye, a mí cuando alguna operación me toca el stop loss, que por supuesto siempre lo he dicho, alguna toca el stop loss y no pasa nada, está controlado el riesgo, no hay ningún motivo para desanimarse. Gregory, ¿qué tal? Me decías, ¿qué opinas de mover el stop loss hacia la entrada una vez ya tienes beneficios? Es una buena práctica, ¿vale? Se puede utilizar y sobre todo está más orientado a gente que no puede estar delante de los gráficos, ¿vale? La gente que no trabaja de manera profesional en esto, me refiero que tienen otro trabajo, que a lo mejor dices, oye, es que no puedo estar todo el rato delante del ordenador porque resulta que es que trabajo en otra cosa. En ese caso sí se puede ajustar para decir, oye, dejo protegida la operación y así dejo un beneficio asegurado. Eso está perfecto. Ahora bien, los que nos dedicamos al trading a tiempo completo, que es nuestra profesión, que decimos, oye, pues yo, en realidad, pues al final, bueno, pues voy a estar pendiente, voy a estar viendo el mercado con la hora, al mínimo cambio de tendencia yo lo voy a estar viendo. Yo en ese caso no lo modifico porque tan pronto veo que hay potencial cambio de tendencia en alguna entrada que yo haya abierto, directamente recojo beneficio y ya está, no me complico. Vale, entonces depende principalmente de eso, pues la situación de cada uno. Pero sí es una buena práctica si al final no se va a poder estar tan pendiente como nos gustaría. Revisa tus emociones después de cada sesión, ¿vale? Yo creo que el ir poco a poco conociéndonos a nosotros mismos, cómo nos hemos sentido en la operativa de hoy y demás, es algo que nos va a ayudar también a mejorar, ver posibles fallos, si al final he estado muy ansiosa, si quería entrar, no quería entrar, y el saber si nos hemos controlado o no, que también es importante. Haz pausas estratégicas con finalidad de descansar. Hay veces que no sé, imaginaros, estáis esperando una potencial oportunidad de entrada y sabéis que por lo menos hasta dentro de una hora no necesitáis ver el mercado porque sabéis que al menos hasta dentro de una hora no va a haber ninguna oportunidad. No os quedáis delante del gráfico, si tenéis ocasión, pues a lo mejor es momento para hacer otras cosas, evadir un poquito la mente, descansar y luego ya a partir de ahí decir, oye, pues mira, he descansado, he hecho lo que tenía que hacer y luego ya vuelvo y estoy más descansada y puedo retomar la operativa con mucha más energía. También lo que nos dice, ¿vale? Es decir, si tienes dos pérdidas seguidas, descansa. También es verdad que no es que sea una cifra concreta, también es como os sintáis. ¿Vale? Pues a lo mejor hay gente que ya viendo los gráficos lo ve súper complicado, le ha ido alguna operación mal y nota como mucho cansancio. En esos casos, lo mejor también igual, hacer una pausa estratégica en un momento en el que no nos vaya a afectar a la hora de la operativa, a lo mejor son las 12:15. Yo sé que al menos hasta la 1 no va a haber nada. Vale, pues esos 3/4 de hora, dedicarlos un poco para vosotros.
que os dé el aire, descansar, hacer lo que queráis, algo que os pueda luego dar la energía suficiente como para volver otra vez a empezar a trabajar y ya más lúcidos y ya pendientes obviamente de si tenemos confirmaciones de entrada para poder aprovechar. Vale, fijaros, vamos a seguir viendo más cosas, acciones prácticas que puedes empezar ya, ¿vale? Son acciones que están bien. Lo de crear un diario de trading, esto lo vuelvo a insistir en ello porque sé que hay muchísima gente que no lo utiliza, entonces a aquellos que todavía sigáis sin utilizarlo, hacer un diario de trading, lo que nos dice, las emociones, datos técnicos, operaciones que he abierto, cómo me he sentido, cosas que he hecho bien, cosas que he hecho mal, va a tener muchísimo valor para vosotros en vuestro desarrollo como traders a la hora de conoceros mejor, a la hora de hacer cada vez bien las cosas, mejor las cosas y luego algo que es también importantísimo, pues tener una operativa que sea cada vez más consistente. Define una hora límite para dejar de operar cada día. Yo lo tengo súper definido. Ya lo sabéis, en el momento en el que cierra la sesión o se acerca el cierre de sesión europea, yo ya me planto porque sé que la liquidez cae con muchísima fuerza. Entonces dices, vale, es que si la liquidez cae, no, el gráfico no tiene fuerza, no tiene movimientos suficientes, no tiene ninguna lógica entrar. Entonces, ahí lo mejor es mantenernos al margen y ya descartar operativa. Estudia al final de la semana qué patrones se repiten, ¿vale? Esto es un poco ensayo-error. Cuando ya tienes más experiencia no hace falta estudiar tanto, sí que hay que estar actualizado, lógicamente, pero eso viene muy bien, ¿vale? También para poder ir afianzando, asentando conocimientos si habéis empezado a trabajar en esto y todavía hay cositas que tengáis que ir repasando y fiabilidades y cosas así. Vale, fijaros, el tema de la mente, la parte psicológica, a nivel mental, sentirnos bien, hacer bien las cosas, nos va a ayudar también mucho en nuestra operativa como traders. Vale, entonces, dice ahí, trabaja en rutinas de autocontrol. La respiración, la completa me refiero, no la costal ni la abdominal, la respiración completa va a ayudar mucho. Cuando os sintáis con esa ansiedad, nerviosos, que quiero operar ya, quiero abrir ya, con una parte emocional muy marcada, respirad, ¿vale? Ya sabéis, inspiráis por la nariz, expiráis por la boca, descansáis, hacéis un poquito bajar el corazón, lo que nos dice pausas, entrenar tu mente, cómo entrenas un músculo, porque es verdad que también la parte mental es importante, el sentirnos tranquilos, relajados. Si vosotros veis que estáis delante del ordenador, estáis nerviosos, queréis entrar ya, queréis operar ya, es como, bueno, venga, vamos a descansar, cerrar los ojos si hace falta, pensar en otra cosa, respirar, hacer técnicas que os ayuden a relajaros. Y eso os va a ayudar mucho a la parte del autocontrol. A mí me gusta mucho porque al final, bueno, te ayuda a conectar un poquito mejor, tomarte las cosas con más calma, no tener tanta prisa y el resultado, creerme que se nota, ¿vale? Creerme que sí que es bastante buena idea el tema bueno, hacer ejercicios de este estilo a nivel mental que nos puedan ayudar. Hay mucha gente que también pues, me pregunta algo que vaya un poco más allá. Por ejemplo, yoga. Ya sabéis que yoga, pilates sí, pero no tanto. Pero yoga, por ejemplo, se centra mucho en conectar esa parte de cuerpo-mente. ¿No? Es decir, la mente tiene que estar en calma, respiraciones correctas, respiraciones adecuadas, tranquilidad, ¿vale? Pilates también, pero claro, Pilates tiene otro tipo de componentes, un poquito más fuerte y demás. Pero yoga sí que lo podéis utilizar, ¿vale? De hecho, ha habido mucha gente que me dice, oye, para poder descansar, de reposo, en el sentido de poder hacer algún tipo de ejercicio que al final me haga descansar un poquito más la mente y demás, yo muchas veces lo digo que yoga, con música calmada, música tranquila, hacer ejercicios de estiramientos al terminar el día, este tipo de situaciones pueden ayudarme mucho a marcar la diferencia entre una operativa estresada o una operativa adecuada. Y luego, si lo haces al terminar el día, al día siguiente te lo tomas de otra manera. O incluso si lo necesitáis así, también podéis, empezáis el día y antes de empezar con la operativa, os hacéis unos ejercicios de estiramiento, de yoga, un poco respiración, también os ponéis una música tranquila y así luego llegáis tranquilos a hacer los análisis y os lo tomáis de otra manera, ¿vale? Este tipo de cosas ayudan muchísimo lo que es eso, al final, a la parte psicológica y marcan muchísimo la diferencia, porque los primeros días es muy bonito todo, cuando empiezas a hacer trading todo es una novedad, todo es nuevo, es emocionante, quieres empezar a hacer las cosas muy bien, pero luego la idea no es el comienzo, la idea es que luego van a ser, si Dios quiere, si lo hacéis bien, son muchos años por delante, donde tenéis que seguir trabajando correctamente, analizar bien mercados y esa presión
lleva a que nos saltemos muchos pasos en muchas ocasiones. Y es al final eso, la presión, la falta de calma, el estar estresado, el querer trabajar ya como sea, es lo que lleva a que al final decir, oye, yo es que al final había empezado muy bien, pero de repente, poco a poco, según van avanzando los días, la operativa me está saliendo cada vez peor. Y no es cuestión de que el mercado esté difícil. En muchas ocasiones es cuestión de que ya no me lo estoy tomando de la misma manera, me estoy saltando muchos pasos, no estoy haciendo bien las cosas, al menos como había empezado a hacerlo, y eso es lo que se puede traducir de pasar de una operativa que al principio me está dando muy buenos resultados a una operativa que al final me termina dando pérdidas. Entonces, la parte mental, trabajarla, estar siempre tranquilos, hacer bien las cosas en todo momento va a marcar totalmente vuestra diferencia y entre pues, un trader que al final no tiene buenos resultados, le va mal, o un trader que sí, que puede decir orgulloso, con el paso de los años sigo haciendo trading. Fijaros, en resumen, a ver, importante, en la mayor parte de los casos, yo os he dicho que los patrones que sabotean tu operativa no están en el gráfico, están en cada uno de vosotros, en la mayor parte de las ocasiones. La idea, según las pautas que os he estado diciendo, es identificarlos, pues esto, y aceptar que sí, que no es el mercado, que soy yo que no está haciendo mal, reconocerlo es un paso importante. Dice, y tener un sistema que los contrarreste, es lo que te permite pasar de un apostador a trader profesional. Recordad, aquí no estamos hablando de apostar al negro, apostar al rojo, aquí de lo que estamos hablando es de hacer un trading profesional, de invertir, buscar buenas oportunidades del mercado y tratar de sacarles la máxima rentabilidad posible, siempre gestionando correctamente el riesgo, haciendo bien las cosas y no pensar solamente en, oye, yo quiero ganar todo esto, cuando realmente lo que a nosotros nos importa es no perder. No hay nada más importante que limitar las pérdidas, sino pensar solamente en todo lo que yo quiero ganar. Vale, chicos, entonces, bueno, ¿qué os puedo decir? Que esto es todo por hoy, ¿vale? Que el próximo jueves vamos a seguir viendo más cosas, parte psicológica importante ya para afrontar esta última parte de año que nos queda y ya poder ir a por todo. Entonces, recordad que si tenéis alguna duda podéis escribir y que el jueves os espero. Mañana miércoles tengo un directo con vosotros y os compartiré también el enlace para seguir analizando, seguir trabajando mercados y luego ya para la próxima sesión, la del jueves, es cuando tendremos una nueva sesión otra vez para poder seguir trabajando todo y bueno, pues para poder ver esta parte psicológica que es tan importante. Muchas gracias, Rafael, a ti. Estaba leyendo tu mensaje, Rafael, que además saluda desde México, lindo, qué bonito. Un placer haber estado con vosotros. Lo dicho, ¿vale? Mañana nos vemos en directo. El jueves nos vemos también en la nueva sesión de la Masterclass. Y desde aquí, pues desearos que tengáis un bonito resto de día para todos, que os vayan muy bien las operativas. Nos vemos próximamente. Y nada, chicos, estamos en contacto.